tratamos de volcar todo lo que uno tiene adentro para poder hacer, aparte que es algo muy bueno, yo se lo recomiendo a las personas mayores porque es un tema de salud mental, estar ocupado la cabeza en algo útil. Como también escuchar Sanos de la Azotea, los martes de 19 a 20, con el mate, el corazón y la acción sanitaria. Por la 88.7, Radio Comunitaria de la Azotea. Bueno, continuamos en Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. La tenemos nuevamente en comunicación telefónica a nuestra compañera Andrea París. La semana pasada habíamos arrancado en su columna hablando sobre tabaco, sobre siempre la importancia de poder dejar de fumar o reducir el consumo, y también en relación con el coronavirus. Andrea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo, Lucas, toda la gente nos escucha. Contanos, Andrea, de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de consumos problemáticos, abusos y adicciones. Es importante que tengamos en cuenta que las personas podemos mantener diferentes vínculos con las sustancias, pero también es necesario hablar de consumos que se dan mediante conductas problemáticas. El juego, la actividad física, las compras, las redes sociales, el trabajo, entre otras cosas. Esos tipos de vínculos podemos clasificarlos como uso, abuso o adicciones. Nos referimos con uso a un consumo ocasional, aislado, que no ocupa una presencia significativa en la vida de la persona que lo consume. El consumo experimental es uno de los modos en que puede manifestarse en el patrón de uso. Tomar una copa de vino con la comida ocasionalmente, tomar alguna medicación recetada, hacer una compra. Cuando hablamos de abuso es cuando se da una situación en donde no solo aumenta la frecuencia y la cantidad de lo que se consume, sino que ese consumo cumple una función para la persona, ya sea estar de mejor ánimo, perder la timidez, producir más, etc. Podemos dar algunas situaciones en las cuales el consumo puede convertirse en problemático. Por ejemplo, no es lo mismo tomar ansiolíticos recetados por un o una médica en un periodo determinado de tiempo, con un seguimiento y acompañamiento respecto de sus efectos en el marco de un tratamiento, que aumentar la cantidad y la frecuencia de consumo sin indicación médica ni acompañamiento profesional. Podríamos considerar que el consumo de alcohol puede venir en problemático si la persona decide conducir un auto u otro vehículo después de haber consumido alcohol, por ejemplo en una cena. Y si lo hace en el ámbito laboral y luego maneja alguna maquinaria, está claro que son situaciones diferentes y que implican distinta exposición de riesgo y modos de cuidado. Ahora, es interesante, ¿no? Lo que decís, Andrea, porque muchas veces asociamos la idea de abuso a que no tiene que ver con el riesgo, ¿no? Y por ahí una situación de abuso puede llevar a una situación difícil, ¿no? Vos ponías el ejemplo del alcohol, como muchas veces es no un determinante total, pero sí incide en accidentes de tránsito o en situaciones de violencia social, y también, ¿no? Pensando en un consumo que tiene que ver más con conductas, ¿no? Pensemos, ¿no? Si uno hace un gasto excesivo de dinero, ¿no? O de repente pierde parte de su capital, ¿no? En un juego, ¿no? Digamos, uno puede quedar en una situación complicada por un abuso, justamente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de adicción, ¿de qué hablaríamos? Bueno, siguiendo todo este análisis, vemos que los vínculos que establecemos con las sustancias, hablamos de adicción cuando la vida de una persona gira exclusivamente en torno al consumo de una sustancia. Esto es, no puede vivir sin una sustancia, no puede vivir sin realizar cierta actividad. Hace todo lo posible para conseguirla y consumirla, más allá de su propia intención de no volverlo a hacer, estableciendo una relación compulsiva. La adicción es un problema de salud en que la persona perdió recurrentemente la capacidad de controlar su consumo, a pesar de las consecuencias adversas que puede reconocer en sí mismo, ya sea en su estado de salud general, o en el cumplimiento de sus responsabilidades o en los vínculos interpersonales.
Entonces, alguien empieza a necesitar de alguna sustancia o conducta para enfrentar la vida, para estar contento, contenta en una fiesta, o para no ponerse nervioso en la reunión de trabajo, hasta que deviene en un consumo problemático, donde ante cualquier situación de la vida se hace necesaria esa sustancia o conducta. En esta instancia, el consumo no siempre responde a la obtención del placer, sino que muchas veces responde a evitar los malestares físicos y psíquicos que produce la ausencia de la sustancia en el cuerpo, o la ausencia de una serie de conductas que lo lleva a un excesivo desgaste psíquico. Es una adicción cuando toda la vida de la persona está organizada para eso, conseguir, consumir, conseguir, consumir. Es decir, que la persona entabla una relación de dependencia con el consumo. En la historia, Adictus fue un personaje de la antigua Roma, muy famoso por su habilidad para gastar rápidamente el dinero que le prestaban sus acreedores. Adictus derrochaba todo el capital que disponía en disfrutar de los placeres de la vida, no privándose de ningún capricho. Su capacidad para gastar superaba su habilidad para ahorrar. Adictus pasó a usarse para definir el comportamiento de aquellos que sienten una necesidad compulsiva por consumir un bien concreto. También pensemos que la palabra adicción tiene, como todas las palabras, tienen distintos significados, ¿no? Y adicción también quiere decir no palabra, no decir, no expresarse, no poder comunicarse, ¿no? Algo siempre importante de tener en cuenta. Ahora es interesante lo que vos nos contás de la historia, ¿no? Con esta relación del consumo, ¿no? Pensando también, Andrea, que, bueno, vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? Todos y todas. Sí, tal cual. Vivimos en una sociedad de consumo donde todos estamos inmersos. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Ahí nos estaremos encontrando la semana que viene con esta columna. Bueno, gracias, Pablo, y saludos a todos los que nos escuchan.